Hasta ahora vimos todo, o vimos un panorama, vimos algunas cosas de la lógica combinacional. ¿Qué era la lógica combinacional? La lógica combinacional era aquella donde solo teníamos en cuenta las combinaciones de la entrada. Y teníamos dos tipos básicos de compuerta, ¿eh? La SAN y la SOR, y teníamos aparte los negadores, eso nos daba SOR y NOR, bueno, pero básicamente eran las combinaciones que podíamos hacer con dos tipos de compuertas. Y en esos dos tipos de compuertas no tiene nada que ver los valores anteriores. Los valores de salida van a ser exactamente los que me indiquen los valores de entrada. Y eso, el circuito básico que hicimos fue un sumador. Hicimos algunos circuitos más, pero básicamente esa es la lógica combinacional, es la que me va a permitir resolver los problemas matemáticos, o de lógica matemática. Mientras que a continuación vamos a ver la segunda parte, que es la lógica secuencial. ¿Qué es la lógica secuencial? Son básicamente las memorias. Son aquellos circuitos donde las decisiones se basan no solamente en las combinaciones de la entrada, sino en las pasadas. Es decir, yo voy a tener circuitos donde voy a poder almacenar un valor, un bit, hasta que lo necesite. Y el circuito básico de todo esto es algo que vamos a llamar un flip-flop, ¿no? Veámoslo como si fuera una caja negra, en este caso es una caja celeste, pero es un sistema que tiene dos entradas, S y R, set y reset, y tiene dos salidas, Q y Q negada, donde Q es lo mismo que la F que veíamos en la lógica anterior. ¿Qué es el set y qué es el reset? El set es la entrada del valor que yo le voy a poner. En set voy a poner un 1 o un 0. Y reset es, es la pata que me va a permitir mandar el circuito a las condiciones originales. ¿Qué es resetear? Cuando ustedes tienen un problema, se les tilda la computadora no obedece al teclado o cualquier cosa que le suceda, o el teléfono, lo que hacen ustedes habitualmente es la apagan. ¿Para qué? Y porque cuando la prenden nuevamente, la computadora vuelve a las condiciones originales de uso, es decir, carga nuevamente el BIOS, carga nuevamente el sistema operativo, elimina todos en general, lo que puedan tener en las memorias y de que estaba causando el problema y arranca nuevamente el problema. Yo cuando reseteo, vuelvo a las condiciones originales del problema. Y eso es lo que está sucediendo acá. Si yo pongo un 1 acá, en este valor R, voy a ir a las condiciones originales. ¿Cuáles son las condiciones originales? Un 0 acá y un 1 acá. Un 0 acá y su valor negado acá. Entonces, si R es 1, y S es 0, Q va a 0 y Q negado va a 1. Ahora, si R, el reset, lo mando a 0 y pongo un 1 en ese, mando el reset, ya reseteé. Primero le puse un 1 a R para resetear el sistema. Una vez que lo tengo reseteado al sistema, el sistema me queda en las condiciones originales, que son, voy a tener un 0 en Q y un 1 en Q negado. Entonces ahí le pongo un 1, por ejemplo, al set, mando un 1 acá, mando un 1 acá, mando un 1 acá al set, y el reset lo mando a 0 porque ya cumplió con su función. Entonces voy a almacenar un 1. Esta salida se va a ir a 1 y esta salida se va a ir a 0. Entonces, ¿qué pasa si ahora esto estaba en 1, va a 0? Se sigue manteniendo el valor 1 acá. Va a ser 1 mientras yo no reseté el sistema. ¿Qué es lo que hice? Almacené algo en una memoria. Entonces, al almacenar algo en una memoria,
obtengo la otra pata que me estaba faltando. Ya con lo anterior pude hacer cuentas. Ahora con esto voy a poder memorizar los valores que me den esas cuentas. ¿Cómo es este circuito? Vamos a ver que tenemos un circuito muy básico, que es este circuito muy básico, en este caso, está compuesto por dos compuertas, dos compuertas NOR, perdón, dos compuertas NOR. Tengo una pata que es R, tengo una pata que es S, tengo una pata que es Q y tengo otra pata que es Q negado. Fíjense qué pasa acá. Si yo tengo un 0, si tengo un 0, 0 más cualquier cosa, ¿eh? 0 más 0, lo voy a negar, me voy a tener una salida que sea 0. Entonces, esto va a venir acá, y 0 más 0, vaya a tener una salida que es 1, y ese 1 va a venir acá. 1 más 0, 1, negado, 0. Estas son las condiciones originales del problema. Si yo a esto ahora mando el reset a 0 y mando un 1 acá, se me invierte de la misma forma que vimos antes y voy a tener un 1 en la salida Q y un 0 en la salida Q negada. ¿Cómo? Y 0 acá y 0 acá, 0 más 0, 0, negado es 1, 1 más 1 me da 1, negado es 0. Entonces, mientras este valor se mantenga en 0, yo puedo ir variando este otro valor que la salida se va a seguir manteniendo en 1. Ese es el elemento de almacenamiento. Si ahora pongo nuevamente un 1 en R y un 0 en S, vuelvo a las condiciones originales del problema, que eran tener un 0 a la salida y un 1 en la salida negada. En este caso particular, no es permitido el valor donde yo tenga un 1 y un 1 en R y en S. Ese es un valor no admitido en este circuito. Voy a tener que cuidarme, voy a tener que hacer alguna circuitería asociada para no tenerlo así. ¿Por qué? Y porque la salida de esto es una salida, va a oscilar y nunca voy a saber exactamente en qué valores quedan. Esto puede quedar en cualquier caso, en cualquier valor. Entonces, esta condición no es válida, porque puede dar esto o puede dar la otra. Entonces, la tabla de verdad de estos circuitos, de este circuito muy simple, es esta. Fíjense, estas son las dos iniciales. Cuando yo pongo un 1 en el reset, y voy a tener un 0, porque dijimos que no puedo tener 1 y 1, voy a tener la salida Q sub 0, Q igual a 0. Si yo pongo en 0 el reset y agrego un 1, me va a quedar la salida Q igual a 1. Y si yo mando los dos valores a 0, va a mantener el estado. ¿Qué estado? Este que estaba acá. Si yo tengo 1 y 1 en las entradas, voy a tener una condición inestable. ¿Qué significa? No puedo garantizar qué es lo que va a estar saliendo. Este es el caso, y estos son los casos que vimos. Cuando yo tengo un 1 en el reset y un 0 en el set, Q sub 0 Q se va a 0. Si yo lo cambio a 1 y a 0, se me va a 1, y si lo mando los dos a 0, mantiene el estado, que significa que la salida va a seguir siendo 1, y el objetivo de esto es que almacene un valor en ese lugar. Entonces, acá tenemos la tabla de edad completa de este caso, de este flip-flop muy básico, el flip-flop SR. Al flip-flop SR se lo suele denominar latch también, que es un flip-flop que... a ver qué es ahí.
Sí, estoy grabando la clase, sí, la estoy grabando, así que después la subimos a la plataforma. No problema. Pero básicamente este es el sistema más simple que tenemos y lo que va a obtener es, de acuerdo a las señales de entrada, una señal de salida. Acá el reset lo tengo en 0, cuando el set se me vaya a 1, voy a tener una salida 1, ¿hasta cuándo? Y hasta que este se me vaya a 0 y este vuelva a 1. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos unos tiempos, unos muy pequeños tiempos. Estamos hablando ya de circuitos reales, no circuitos ideales. En los circuitos reales, las cosas no pasan en un tiempo infinito, las cosas pasan en tiempos finitos. ¿Qué significa? Y significa que voy a tardar un cierto tiempo que voy a llamar delta t, ¿no?, en generar el proceso. Vamos a ver para qué sirve después y cómo podemos evitar que tengamos este tipo de demoras en nuestros circuitos. Entonces, el flip-flop CR es el elemento básico de memoria. Cuando coloco la entrada en 1, la salida se mantiene en 1 hasta que se active el reset, independientemente del valor que adopte S. Esta es la función, Q igual a S más R, o utilizando el teorema de Morgan, que para esto es lo que se utiliza, puedo tener una suma de productos o puedo tener productos. Alguien está trabajando con con cosas, porque me está superponiendo a mí la pantalla un marcador. Por ejemplo, este es un ejemplo también típico de para qué me va a servir un latch de este tipo. Cuando ustedes tienen una llave, un conmutador cualquiera, la llave de la luz, ustedes prenden la llave, se prende la luz. En realidad, mecánicamente lo que voy a tener es una gran cantidad de rebotes. Los contactos de la llave van a rebotar una punta de veces, que en el caso de prender la luz no tiene mayor tipo de problema. En el caso de un circuito electrónico me está generando un tren de pulsos. Entonces, una de las cosas para las que se utiliza, no solamente para memorias, es para bloquear eso. Porque fíjense que en este circuito también tenemos el set y el reset. Si esto es 0 y esto es 1, acá no tengo circulación de corriente. Si acá pongo la llave en este punto es 0, con lo cual la tensión va a ser que este punto sea 0. Si paso al otro valor, este valor se me queda en 1 y este valor se me queda en 0, con lo cual lo que obtengo es un pulso de salida sin este tipo de rebotes. Esta es otra de las funciones que tenemos en electrónica para estos tipos de latches. A ver, seguimos emitiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos acá para resolver? Y uno de los problemas que tenemos es la posibilidad de tener ruidos o la posibilidad de que estas cosas, como vimos, no sucedan en el mismo momento. Lo que queremos hacer entonces es, si estas son las entradas, desconectar a esto de esto hasta que ejecutemos la señal como corresponde. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el clock. Me parece que ya hablamos algo de esto y lo real es que nosotros vamos a trabajar con sistemas que básicamente son sincrónicos. ¿Qué es un sistema sincrónico? Esperen que... ¿Qué es un sistema sincrónico? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pizarra? Sí. Nosotros dijimos que siempre que tenemos
una transmisión de información, la transmisión de información la hacemos sobre un cable, la hacemos sobre cualquier cosa, voy a tener un tren de pulsos. En general, las transmisiones de información son sobre cable serie. Vamos a ver que se utilizan en paralelo, es decir, mandar un bit por cada cable en casos muy particulares, los bases de la computadora, pero sobre distancias muy cortas. Sobre una distancia que sea un poco más larga, un USB, el cable que estamos utilizando acá, yo voy a necesitar mandar todos los bits a través del mismo cable. Ahora, yo voy a tener que en este cable, voy a tener atenuaciones y distorsiones, y puede ser que a la otra punta del cable esto llegue de esta forma. Entonces, va a ser muy difícil que yo en este punto pueda leer lo mismo que en este punto. Lo que le voy a agregar al sistema es una señal de sincronismo. ¿Qué es una señal de sincronismo? Y le voy a agregar un pulso que me diga, vos lee esto en este momento. Y este pulso también va a viajar acá. Entonces, a lo sumo, este pulso podrá estar también ir distorsionado, pero le va a decir a la computadora que, o al sistema que reciba que el pulso se lee acá y que el pulso se lee acá. A esto lo llamamos sistemas sincrónicos, porque están asociados con una señal de sincronismo que vamos a llamar reloj, el clock. Cuando nosotros hablamos de la potencia de una computadora, muchas veces hablamos de la velocidad de clock que tiene esa computadora. Es cuántos pulsos puedo manejar en determinada cantidad de segundos. En este momento, varios miles de millones de pulsos, pero básicamente, cuanto mayor sea la velocidad del clock, mayor va a ser la velocidad de procesamiento de la computadora. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo para, digamos, para el oído nomás, no es importante en este momento para nosotros. Cuando yo tengo un pulso de clock, lo que puedo hacer es leer este flanco, se llama leer el flanco positivo, o leer este flanco que se dice leer el flanco negativo. ¿Por qué? Es más fácil detectar la variación que un nivel constante en electrónica. Entonces, habitualmente lo único que uno hace es, cuando tiene un clock, vamos a definirlo, si se lee en esto, en este momento, o se lee en este momento. Lo cierto es que es poco común que digamos, yo leo en este momento, porque es un momento indeterminado para la electrónica. La electrónica detecta mucho más los flancos de subida o de bajada. Entonces, una de las cosas que vamos a tener en cuenta en un momento de diseño va a ser el clock, cómo trabaja. Si trabaja con un flanco ascendente o si trabaja con un flanco descendente, para nosotros. Y por ahora, mientras exista el pulso, alcanza. Pero sepan de que en general se utilizan flancos ascendentes o descendentes. Entonces vamos a tener una señal de clock, y para todos nuestros fines prácticos consideraremos que mientras exista la señal, tenemos clock y se acabó la historia. Pero en la realidad es que yo utilizo o este flanco o este otro flanco de acá. Y vamos a ver después cómo se maneja eso en el gráfico de un circuito integrado. Para evitar lo anterior, lo que le vamos a agregar es un clock al circuito de CR que vimos antes. ¿Y cómo le agregamos un clock? Muy simplemente, le agregamos un clock poniéndole 2 compuertas AND, y solamente voy a tener salida en el punto positivo del clock. Y eso me va a permitir que las señales pasen en forma sincrónica
al flip-flop que teníamos, anteriormente, el SR. Y acá tenemos como es ya una celda real de memoria utilizando ese flip-flop. Fíjense que una celda tiene un lugar para el dato de salida, un selector, porque las celdas pueden hacer dos cosas, leer o escribir, read o write. Voy a tener una entrada y voy a tener un valor de lectura y escritura. En un caso será un 1 y en el otro caso será un 0. En un caso será un 1 y en otro caso será un 0 para ordenar que la celda o lea o escriba. Esta es una celda. Yo necesito 8 celdas de estas para hacer un byte, una palabra de 8 bits. Y ustedes fíjense que todo tendrás al alcance en este momento encima un pendrive que son 64 GB. Los 64 GB van a ser 64.000 millones multiplicado por 8 de estas celdas. Esa les da una idea de lo que es un sistema, un circuito de este tipo. Yo acá voy a tener un flip-flop RS, pero tengo que multiplicar esto por 8 para hacer una palabra y por 64.000 millones para hacer 64 gigabits. La evolución de esto es un flip-flop que se denomina JK y lo que tiene es una realimentación de las salidas. En circuitos electrónicos llamamos realimentación cuando yo voy a utilizar parte de la salida para modificar la entrada, para hacerlo más estable. ¿Qué significa que sea más estable? Y este ya admite que tenga un 1 en J y un 1 en K. El flip-flop JK es una evolución del flip-flop básico que es el SR, y lo que va a hacer el flip-flop JK es tomar parte de la señal de salida para tratar de que cuando yo tenga un 1 en J y un 1 en K, o un 1 en S y un 1 en R, la salida no sea cualquier cosa, sino que en este caso va a ser una oscilación. Va a ir pasando de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, según la frecuencia de clock que yo tenga. Acá tenemos la tabla de verdad, pero básicamente la diferencia que yo tengo entre un flip-flop SR y un JK es que el JK es realimentado y esa realimentación lo que hace es que en el caso de que yo tenga 1 y 1, voy a tener estos dos valores, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, van a ir variando, saltando en estos valores. El resto de las cosas hace exactamente igual que el SR. Almacena un valor y lo mantiene hasta que yo no reseteo, no hago un 1 en el reset en el sistema. Es más complicado, tiene más compuertas, por lo cual es un poco más caro, nada más caro, pero muy poquito más caro. Entonces acá ya tenemos dos tipos, el SR, que vimos primero, y el JK, que es este, ligeramente mejorado. Y vamos a tener otro, que es el D, por delay, por demora. Fíjense que en este caso particular, esta es la entrada SR, lo que voy a tener es que las entradas van a estar siempre invertidas. Si yo tengo un 1 acá, voy a tener, si yo tengo un 1 acá, voy a tener un 0 acá. Y si tengo un 0 acá, voy a tener un 1 del otro lado. Es decir, lo que hago es, al poner este inversor, es obligo a que nunca entremos en tener un 1 y un 1 y no saber qué es lo que sucede. Este es el flip-flop tipo D, con reloj, ya es sincrónico, y fíjense que cuando yo le pongo este triangulito acá, significa que estoy utilizando el flanco de subida. Si aparte tengo un negado, por ahí vamos a ver que estoy utilizando el flanco de bajada, pero en este caso ya podemos ver que el flip-flop va a tener un reloj y va a tener una entrada D, que va a ser la entrada de señal, y va a actuar Q y Q negado
en el momento en que el clock se ponga en 1. Circuitos maestros y esclavos. ¿Qué son circuitos maestros y esclavos? Son circuitos que se van pasando la posta. Yo tengo un flip-flop tipo acá, D acá, y tengo otro flip-flop tipo D acá. Dijimos que esto funcionaba cuando el clock era 1. Si el clock era 1, este funciona, pero el clock es 0. Cuando acá venga un 0, este clock va a ser 1. Y lo que voy a hacer es, a medida que pasen los pulsos de reloj, el valor que tenga almacenado acá se me va a trasladar a almacenado acá. Acá almacenará otro valor que es el que viene por acá. Pero la idea de un circuito maestro-esclavo es que un flip-flop le vaya pasando la información al flip-flop de al lado. Y vayan pensando cuando, ¿se acuerdan que cuando estábamos multiplicando o dividiendo, que hacíamos un corrimiento, que corríamos los bits de una posición a la posición de al lado? Bueno, lo vamos a hacer con circuitos de este tipo. Estos tipos de circuitos lo que van a generar es un shift, un corrimiento. Yo voy a ir corriendo el valor que tenga acá. Cuando pase el próximo pulso del reloj voy a tener una salida y se va a almacenar acá. Es decir, voy a ir pasando de circuito en circuito. Y acá lo mismo que vimos antes, yo puedo hacer celdas de memoria con flip-flop tipo D. Antes la vimos con un SR. Es exactamente lo mismo, son más simples y en general estas las celdas de memoria que se encuentran habitualmente en los circuitos electrónicos. Yo voy a utilizar de celda de memoria un flip-flop tipo D, sincrónico, con reloj. Voy a tener un selector que me va a decir lea o no haga nada, y tendré algo que escriba o lea, una orden de entrada o salida. Y pues, por último tipo de flip-flop que vamos a ver es el flip-flop tipo T o Toggle conmutación. Que me hace, y básicamente me va a dividir por 2 la señal de entrada. Yo voy a tener una señal de este tipo y a la salida voy a tener esta misma señal dividida por 2. ¿Cómo trabaja esto? Y poniéndole un 1 y un 1 al JK. Entonces, como esto trabaja nada más que en un flanco, en este caso va a trabajar en el flanco positivo, va a trabajar en este punto y va a trabajar en este punto. Entonces, el pulso que haga será el pulso, el doble de tiempo va a tardar que el pulso de entrada. Me sirve para un montón de cosas, también es muy útil como divisores de frecuencia. Acá tenemos de vuelta el flip-flop tipo T, y acá fíjense que seguimos trabajando con el pulso positivo. Podemos trabajar con el flanco negativo. Si ven este círculo acá, que lo que hace es negar. Entonces, en el caso trabajo con el flanco de subida, con trabajo con el flanco de bajada. ¿Ok? Esto es para confundirlos, pero básicamente todo lo que sea, yo puedo clasificar a los flip-flops en sincrónicos y asincrónicos. Sincrónicos son los que no tengo entrada de reloj, y sincrónicos los que tengo entrada de reloj, y asincrónicos los que no tengo entrada de reloj. ¿Cuándo me van a servir? Y dependerá del sistema. Habitualmente los asincrónicos se utilizan en circuitos que son muy lentos, mientras que los sincrónicos son los que utilizamos en circuitos más rápidos o circuitos que están asociados con otra parte de la computadora. Y vamos a tener, generalmente los RS son asincrónicos, y los sincrónicos son los otros tres tipos que vimos, los D, los T y los JK. Acá un pequeño resumen de qué es lo que hace cada uno de estos circuitos. Dice el tipo básico de almacenamiento, este es el básico de datos, este hace una acción de conmutación, y este es el más versátil. Es más versátil y es probablemente el que más componentes lleve. Acá tienen también otra filmina donde les da la idea de qué es lo que hacen los anteriores. Pero básicamente tenemos 4 tipos: el RS, el JK, el D y el T. ¿Y para qué me sirven? El RS es el básico,
todos van a servir básicamente para almacenar un valor. Ese valor va a existir mientras hasta tanto resetee el sistema, y cuando saco el reset me va a quedar almacenado el último valor que entró. Ahora lo que voy a hacer es un registro de desplazamiento con el flip-flop tipo D. Eso es lo que hacíamos nosotros antes, lo que hacíamos con el shift cuando multiplicábamos o dividíamos. Yo tengo una entrada de datos. Esa entrada va a tener una salida, y fíjese que esa salida entra en el flip-flop que sigue a continuación. Esa sigue a continuación y esa sigue a continuación. Y todos trabajan con el mismo clock. ¿Qué significa? Entra un dato acá, cuando pasa el clock se me almacena acá, cuando viene otro pulso de clock viene a parar acá, cuando viene otro pulso de clock viene a parar acá. Si yo mando 4 bits, uno a continuación del otro, cuando termine este, lo que voy a tener es que esos 4 bits van a pasar de serie a paralelo. Entonces yo lo que hice es un registro de desplazamiento. Yo puedo tomar o esta entrada o esta. Si tomo estas, las tengo en serie. Si tomo estas, las tengo en paralelo. Y acá tenemos exactamente lo mismo con un SR, que tengo una entrada serie y una salida serie. Yo voy almacenando acá y voy enviándolos acá de salida. Y todos son sincrónicos porque todos trabajan con el mismo pulso de reloj. O una entrada serie y una salida paralelo, como vimos antes. Pero yo lo que voy a hacer es, si tengo una salida serie, lo que voy a tener es un shift, es un corrimiento. Yo voy a poder correr el valor del bit. Si tengo una salida paralelo, lo que voy a es a presentar en un determinado momento ese valor del bit. Bueno, acá de vuelta la memoria RAM, esto es lo que vimos antes. Contadores. Vamos metiéndonos un poco más en la circuitería real. Nosotros vimos cómo era un contador. Un contador lo hacíamos con una compuerta OR, SOR y una compuerta AND. Bueno, en general ya vienen hechos, yo no necesito construirlos. Vamos a ver que hay circuitos integrados específicos. Los circuitos integrados que estamos utilizando ahora se llaman TTL, lógica transistor-transistor, y en general todos van a empezar con el valor 74, y los últimos dígitos me van a decir qué tipo de circuito es ese. Fíjense que acá tengo un 74192, acá puedo tener un 74HC393, acá tendré un 74C193. Vamos a ver que estos números de acá, estas letras, me van a decir con qué tecnología fue hecho el chip. Pero lo que sí me interesa es cómo funciona el sistema. El sistema funciona de este tipo. Yo voy a tener una entrada serie acá y voy a obtener la resultante en Q0, Q1, Q2 y Q3, donde este es el bit de menor valor y este es el bit de mayor valor. Esto no lo construyo, sino que directamente compro este integrado, y vamos a ver, después veremos la hoja de datos, y de acuerdo al integrado que compré y la hoja de datos, hago que ejecute la función que yo pretendo. Acá tenemos otro contador, cómo funciona. Fíjense que acá tenemos 4 datos de entrada y 4 datos de salida. Me va a permitir hacer cuentas. Ahora lo vamos a ver un poco más. Este es un sumador paralelo. Cada uno de estos tiene incluido este circuito, o el equivalente a ese circuito. Por supuesto que la construcción de esto tal vez no tenga nada que ver con esto, pero yo utilizo esto para decir, en esta cajita negra hay una cosa que me hace esto. Y acá voy a tener las entradas A1, A2, A3 y A4, y acá voy a tener B1, B2, B3 y B4. Y la salida va a ser la sumatoria de esto. Y voy a tener acá el bit de overflow. ¿Se acuerdan que en algunos casos nos daba que la suma era más grande de lo que necesitábamos, o en otro caso nos daba el signo? Bueno, acá voy a tener la suma
más si hay un overflow o hay un signo asociado. ¿Cómo hacemos la resta? Lo hacemos con exactamente el mismo chip, pero fíjense que ahora lo que hice fue negar una de las entradas. ¿Qué hago al negar una de las entradas? La complemento. Lo que estoy haciendo es complementando una de las entradas para utilizar un sumador como restador, ¿no? Y acá tenemos exactamente lo mismo, otro circuito, sumador restador de 4 bits, nada más que acá yo tengo unas compuertas OR exclusivas y de acuerdo al valor que le ponga en una de las patas de esa OR exclusiva, voy a hacer si resto es 1 y si sumo es 0. Exactamente lo mismo que antes. Acá tenemos un circuito real, el 74LS83. Fíjense que tengo un número 74 que me dice que es un chip TTL, lógica transistor-transistor. Tengo un número que va a hacer referencia a que es un sumador. Y tengo acá dos letras que me van a decir de qué tecnología está hecho el chip. Tenemos varias, tenemos varias tecnologías que vamos a ver. Cuando yo vaya a un circuito de este tipo, voy a tener una entrada, que va a ser el primer número, otra entrada, que será el segundo número, y una salida. Y el circuito lógico, el diagrama lógico, es este. Este circuito se comporta como si tuviera esto adentro. Reitero, no necesariamente la configuración física va a ser esa, pero a mí lo que me interesa es la configuración lógica. A mí me interesa que esto se comporte de esta forma. ¿Cómo el fabricante construye lo que está dentro? El problema del fabricante, para eso me lo cobra. Yo voy a tener en cuenta el diagrama lógico para, de acuerdo al diagrama lógico, saber qué es lo que hace mi circuito. Cuando yo digo que una cosa es el diagrama lógico y otra cosa es cómo se hace el circuito, tengo que hablar con niveles de integración. ¿Qué son los niveles de integración? Y los niveles de integración son cuántas compuertas o a cuántas compuertas equivale el chip ese que estoy teniendo. De pequeña escala, media escala, gran escala, muy grande escala de integración. En la actualidad usamos nada más que este tipo de chip. Nosotros sabemos que un integrado, un chip, tiene el equivalente a más de 10.000 compuertas. Reitero, no significa que tenga 10.000 compuertas, sino que es el equivalente a. Entonces, cuando hablamos de nivel de integración, hablamos de a cuántas compuertas equivale la función del chip que estamos utilizando. Y después tenemos familias lógicas. ¿Qué son las familias lógicas? Es la tecnología con que se hace este tipo de chip. La más común, la más barata y la más vieja se denomina TTL, mientras que CMOS, SL y NNMOS y PMOS son tecnologías más modernas, tecnologías más rápidas y tecnologías que ejecutan lo mismo con menor energía y en menos tiempo, a un costo ligeramente mayor. Entonces, todos van a hacer lo mismo, nada más que voy a tener tecnológicamente formas diferentes de ejecutar las cosas. Las más comunes que estudiamos en este momento en la actualidad, son las CMOS, que hechas con un tipo especial de transistor, se llama MOSFET. El MOSFET es un transistor de efecto de campo, pero básicamente nosotros nos referimos a tecnologías TTL. Y dentro de esas tecnologías TTL habrá que buscar un poco más para ver cómo está hecho, de qué forma fue hecho el chip. ¿Por qué? Y porque va a tener que ver con la alimentación de entrada muchas veces. Esto se puede alimentar con 5 volt, 3,3 volt, 1,8 volt,
¿De qué dependerá la alimentación que tenga el circuito? Y dependerá de la tecnología con que está hecho el chip. Y a veces es frecuente, en la actualidad es muy frecuente, que cuando uno arme un circuito, tenga dos tensiones trabajando, 5 volt y 3,3 volt. Entonces, la básica, la familia lógica TTL 7400, que es la más básica de todas, tengo 5 volt de alimentación, y tengo una pequeña, acepto una pequeña variación, un 10% para arriba y un 10% para abajo. Los niveles lógicos 0 y 1, el nivel 0 es cualquier cosa que esté entre 0,2 y 0,8, y el nivel 1, cualquier cosa que esté entre 2,4 y 5 volt. Todo lo que esté entre 0,8 y 2,4 lo ignora. Esto es un 0 y esto es un 1. Ahí se van a encontrar, hoy día son bastante más difíciles de encontrar. Todos los que son 74, los que empiezan con 74, también existe el mismo que empieza con 54. Sirven para lo mismo, nada más que el 54 son diseñados para uso militar, tienen especificaciones mucho más complicadas, aceptan muchísimo mayor desviación en la temperatura y cuestan muchísimo más. Por eso estos son poco comunes de encontrarlos, y los que vamos a encontrar son básicamente los de la serie 74. Los TTL, varias familias, estándar, Schottky, avanzada de baja potencia. En realidad lo que necesitamos saber es en qué tiempo se produce la cuenta. Si yo estoy trabajando con una compuerta AND, y le meto un 1 en una entrada y un 1 en la otra entrada, yo sé que a la salida va a ser un 1. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que yo habilite las entradas hasta que pueda leer la salida? Va a depender del circuito. Fíjense que de acuerdo al tipo de su familia que tengo, la salida va a aparecer desde 1,5 nanosegundos hasta 33 nanosegundos. Todo dependerá de la tecnología que estén utilizando. Por supuesto, los más rápidos son más caros, los más lentos son los más baratos. Cuando utilizo uno y otro, y depende de la aplicación que yo estoy utilizando. Si yo estoy trabajando con valores, fíjense, 1,5 nanosegundos. ¿Cuánto es el nanosegundo? Y el nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. Si yo estoy trabajando con circuitos que trabajan en ese orden, voy a utilizar este. Pero si yo estoy trabajando con circuitos que trabajan con microsegundos, el microsegundo es 10 a la menos 6, y no tiene sentido utilizar este, utilizaré este, que es mucho más barato. Y después tenemos la potencia que pueden consumir y la potencia que pueden manejar. Desde 1 miliwatt el TTL hasta 20 miliwatt el Schottky estándar. Reitero, estos son para que tengan una idea de que existen diferentes tipos de circuitos, diferentes tipos de chip, depende del uso específico que le esté dando uno, va a utilizar una familia u otra. A medida que yo vaya haciendo más riguroso mi circuito, utilizaré cada vez integrados más caros y más rápidos y de mayor potencia. Esto tiene poca importancia. Este es un chip, un circuito integrado. Fíjense que en el circuito integrado dependerá la cantidad del que sea. Tendré, en este caso es el más básico de todos, es el TTL 7400, el primero de toda la serie. Y fíjense que es el 7400. Voy a tener compuertas NAND. Esas compuertas NAND, voy a tener en este caso 4 compuertas NAND. Esas compuertas NAND van a estar conectadas con entradas y salidas. Los chips van a tener siempre una marca acá, que es esta marca que está acá, y van a tener un punto, que es un agujerito que está acá, que me va a decir dónde es la parte de arriba o de la parte de abajo. Acá vemos el número, el 7400, y ese 7400, reitero, es lo más básico
que podemos encontrar en este tipo de chips. Pero tenemos cientos. Esto es una hoja de datos. Esto se denomina datasheet. ¿Qué es la datasheet? La datasheet es la hoja que me dice, me da todos los datos para el funcionamiento del circuito. Porque yo puedo tener el mismo integrado con diferentes formas. Depende el número de stock que utilice, esas van a ser de este tipo, de este tipo. Voy a tener un diagrama lógico, voy a tener el circuito equivalente, voy a tener los valores de trabajo. Fíjense que acá, si yo le meto más de 7 volt, lo quemo. ¿Cuál va a ser el punto de trabajo? 5,5 volt. ¿Cuál va a ser la temperatura de trabajo? Desde menos 55 grados a más 125 grados. El militar y el civil va a trabajar desde 0 grados hasta 70 grados. Y me va a dar inclusive a qué temperatura lo puedo almacenar, desde menos 65 a más 150, porque corro riesgo de que se me queme. Cuando se quema un circuito, cuando nosotros cambiamos un chip, es porque alguna de estas líneas o alguno de esos circuitos se quemó. Entonces, si yo tengo un circuito de este tipo y se me quema esto, el circuito deja de funcionar. Y ahí es cuando tengo que cambiar el chip. No significa que se queme todo el chip, sino que habitualmente se quema parte de un circuito. Bueno, acá tenemos en la hoja de datos mayor cantidad de parámetros, los parámetros de diseño. Acá tenemos otro ejemplo, un 7402, vimos que 7400 eran compuertas NAND, acá tenemos compuertas NOR. Si nos vamos al 7410, tenemos compuertas NAND, pero ahora de 3 entradas. Una gran cantidad, lo que ustedes quieran. Los circuitos CMOS son de la familia TTL, tienen menos necesidad de energía, tienen mucho mayor rango de alimentación, llevan una C en el centro de numeración, entonces el 7404 sería el TTL y el 74C04 va a ser el CMOS equivalente al 7404. ¿Cuál es el problema? Sí, trabajan con diferentes tensiones y tienen mucho menos consumo, son muy sensibles a la electricidad estática. Estos se queman solos, es decir, tengo que mantenerlos bajo condiciones especiales, con las patas en cortocircuito y demás, porque dependiendo del circuito de que se trate, estos pueden tomar la electricidad estática y quemarse sin ningún tipo de problema. Bueno, acá está la designación de componentes, como vimos. 7400 TTL, 74C00 el mismo pero con CMOS, y 74LS00 es un Schottky de bajo consumo. Las tensiones de trabajo, de vuelta, dependen de la tecnología con que fue utilizada, y eso van a tener que verlo cuando arman el circuito. Pero básicamente las tensiones que tenemos más comunes, 3,3 y 5 volt. 1,8 volt es mucho menos común, pero en cualquier plaqueta de diseño seguramente voy a tener circuitos de 3,3 y 5 volt. Tampoco son interconectables directamente un circuito de 3,3 a uno de 5,5, sino que habitualmente hay que ponerle un adaptador. Porque puede ser que un 1 de un circuito de este tipo no sea aceptado con un 1 por un circuito de este tipo. Se ponen adaptadores donde entra 3,3 y sale 5 volt. Y al revés, donde entra 5 volt y entra 3,3. Los CMOS, como dijimos, muy complicados con las descargas electrostáticas. Hay que tener mucho cuidado. Traten de que no caigan rayos cerca de donde tienen los integrados, porque lo más probable es que se les quemen. Y entonces ahora, ya con lo que vimos hasta ahora, podemos ver el circuito multiplicador. En el circuito multiplicador teníamos
memorias, que llamábamos registros, donde almacenábamos las cosas, y teníamos memorias que aparte de tener memorias tenían corrimientos. Entonces, estos circuitos de almacenamiento con flip-flop tipo D pueden ser los que voy a tener acá multiplicando. Yo voy a meter los datos en serie y van a salir en paralelo. Acá 4 salidas. Lo mismo sucede acá, donde voy a poder no solamente almacenar, sino que voy a poder correr con este tipo de circuitos en un shift register, y voy a tener en este caso un sumador, que puede ser un sumador o será un restador si estoy haciendo una división. Pero fíjense, como pasamos de un diagrama en bloques a tener circuitos que me generan o que me hacen esas mismas actividades que hablábamos del diagrama en bloques. Yo reconozco que si vimos esto hace 25 minutos es más difícil que uno se siente y lo entiende directamente, pero repasen las filminas, vean cómo trabaja esto y vamos a poder entender que pasamos de un circuito en bloques a un circuito que podemos armar con chips. Y acá tenemos la unidad de control de una computadora. La unidad de control de la computadora, que esto va a ser tema de discusión en el próximo curso, vamos a ver que está compuesta por memorias, estos son registros, Memory Buffer Register, Memory Address Register, Program Counter, Index Register, una unidad aritmética y lógica y un acumulador que es otra memoria. Entonces fíjense que acá, en estos de acá, vamos a tener circuitos de memoria, como vimos antes, con compuertas, con flip-flop tipo D. Acá tendremos una unidad aritmética y lógica que vamos a hacerlos ya no para memorizar, sino para ejecutar dos tipos de lógicas digitales que vimos. Y voy a tener una unidad de control que va a ser la que va a ejecutar las acciones, porque esto es sincrónico. Yo tengo un reloj y de ese reloj voy a sacar pulsos que me van a decir cuándo se ejecutan las cosas. Fíjense, esta es una sentencia, es un código de operaciones. Yo le estoy diciendo que sume lo que tiene en el registro 1 con lo que tiene en el registro X. Registro 1 puede ser cualquiera de los registros que tenemos y X puede ser cualquier cosa que esté en memoria. Esto se va a ejecutar en 3 tiempos. En un primer tiempo voy a almacenar una dirección acá. En otro tiempo voy a almacenar acá lo que hay en esa dirección de memoria. Y en otro tiempo lo que voy a hacer la suma. Es decir, lo que hicimos fue, en un momento, acá pongo la dirección de la memoria donde voy a buscar. Y por acá me entra lo que hay almacenado en esa memoria. Y después, eso lo voy a almacenar acá y lo voy a sumar con lo que estaba en otro registro SR. Yo lo que hice fue almacenamientos y una cuenta. Lo hice en forma sincrónica y lo hago paso a paso. Primero ejecuto una acción, después ejecuto otra acción y por último ejecuto la acción de sumar los valores anteriores. Algunos componentes más. PIC. ¿Qué es un PIC? Es un microcontrolador. Vamos a ver que nosotros tenemos como sistemas inteligentes dos grandes tipos: los microcontroladores y los microprocesadores. Los microprocesadores es el corazón de la PC. El microprocesador lo que hace es básicamente cuentas, maneja memorias. Mientras que los microcontroladores, como este PIC, lo que hacen es lo mismo, pero están muy asociados con las entradas y salidas. Es decir, es mucho más fácil cargar y manejar valores con un microcontrolador que con un microprocesador, pero son mucho menos potentes, tienen menos memoria. El Arduino, algunos de ustedes están trabajando con eso, lo que tiene es un microcontrolador de este tipo, que lo que me hace unas cuantas cuentas básicas y me hace
algunas operaciones de entrada y salida, tomar datos, ejecutar datos, bastante básicas. El microprocesador, por otra parte, que tienen ustedes en la computadora, hace miles de millones de cuentas por segundo. Pero este es un sistema que se utiliza muchísimo a este nivel que estamos trabajando ahora y todavía no nos metimos en los microprocesadores. Y está hecho básicamente, es un circuito que me va a permitir conectarme con el mundo real, porque voy a tener entradas y salidas y voy a poder ejecutar cosas. Primera puntita de lo que es la materia próxima. ¿Qué es un ASICS? Es un microcontrolador específico. Es para un uso particular. Por ejemplo, un teléfono o un reloj actual, tienen un procesador interno. A ese procesador interno que no tiene una enorme potencia, sino que lo que tiene es la potencia suficiente como para manejar los valores que tengo ahí, lo llamo ASICS y es un circuito integrado que fue diseñado específicamente para esa función. No sirve para otra cosa. Me maneja un teléfono y otro me manejará un reloj, pero yo no puedo intercambiarlos. Pero es un punto más chico que el anterior. Las FPGA son matrices programables. ¿Qué es una matriz programable? Nosotros vimos el FPGA cuando queríamos armar un circuito, quemábamos algunos fusibles y podíamos tener un circuito SOP o un circuito POS de acuerdo al tipo de FPGA que utilizáramos. Estos es lo mismo, pero que tienen microcontroladores metidos en el medio. Entonces yo lo que puedo hacer es programar lo que está sucediendo acá. Y lo que genero es un FPGA mucho más funcional, es muy genérico. Yo puedo meter esto es un microchip, que lo puedo meter en cualquier cosa, pero requiere una programación. Esto es básicamente una plaqueta de eso. Esto es lo que se utiliza en la actualidad cuando yo necesito ejecutar alguna acción más o menos potente. Esto no trabaja con video, evidentemente. Esto lo que hace es maneja sensores, pero me permite manejar sensores, una enorme cantidad, a una enorme velocidad y con una forma bastante simple de programar. Este es el equivalente externo. Fíjese la cantidad de entradas y salidas que tiene. Y creo que nada más.